claro, hoy día tenemos la presentación de 4 proyectos de los 9 que están publicados. Sí, André, efectivamente, lo vamos a grabar y lo vamos a subir, por eso ya inició la grabación. Y comentarles que mañana habrá otra, de otras 5 comunas que les voy a mencionar más adelante en la presentación, para que estén atentos, ¿ya? Así que también ahí consideren también asistir a la próxima de mañana para ver si también hay proyectos que pueden ser de su interés. Ya, rápidamente comentarles que estoy yo hoy día haciendo la presentación, soy la coordinadora del programa Mejor Escuelas aquí de la agencia, pero me acompaña también Clemen, jefe de línea, Dayana y Rodolfo, que son los profesionales que les van a presentar los proyectos en particular que se están licitando, como les decía, hoy día 4 y mañana presentamos 5 más. Voy a partir yo con una presentación más introductoria, donde vamos a conversar sobre el programa y vamos a hacer una pequeña y rápida bajada a las bases administrativas y técnicas que se enmarcan estos proyectos. Así que comenzamos. Voy a proyectar. Ahí me dicen si es que funciona bien. Cualquier cosa me van comentando, ¿ya? Lo mismo del equipo. ¿Ya? Como les decía, la reunión de hoy día obedece a presentarles parte de una de las licitaciones que componen el programa de mejoramiento de infraestructura escolar pública, abreviadamente llamado Mejor Escuela, por si bien este logo lo van a empezar a ver y a escuchar hablar. Y justamente como les decía, hoy día el programa básicamente es comentarle de qué se trata nuestro programa que estamos desarrollando, que tiene muchas licitaciones por delante, comentarle las bases administrativas, las técnicas, para cerrar con una presentación de los 4 proyectos que les comenté hoy día. Es con Tulmo, Padre de las Casas, San Pablo y Quinchao. ¿Ya? Entonces, el programa de mejoramiento de la infraestructura escolar pública lo pueden encontrar fácilmente en un portal que es www.mejorescuelas.cl. Ahí está absolutamente toda la información referente al programa, y es un programa que tiene por objetivo el mejoramiento energético de 100 escuelas y liceos de todo Chile. ¿Ya? Por tanto, se nos asignó por parte de la DIPRES un presupuesto de 19.000 millones para ejecutar en un plazo de 18 meses 42 proyectos, implementar 42 proyectos de acondicionamiento térmico en establecimientos educacionales públicos. ¿Ya? Los establecimientos beneficiarios se encuentran repartidos por casi todo el territorio de Chile, desde la región de Tarapacá a Los Ríos. El que tenemos más al norte está en la comuna de Colchane y el de más al sur en Quinchao, en la isla de Chiloé. ¿Ya? Estos proyectos se determinaron hace un par de años, cuentan como una ingeniería que se desarrolló junto con la Dirección de Educación Pública y los sostenedores municipales de cada uno de estos establecimientos, y consisten, así como a modo muy genérico, en intervenciones de acondicionamiento térmico en muros, techumbres, ventanas y pisos, y intervenciones de eficiencia energética como recambio de iluminación a LED y ventilación, proyectos de ventilación. Además, se adicionan obras de conservación que están generalmente relacionadas a pintura, accesibilidad universal, intervenciones en los servicios higiénicos y otras según las necesidades de cada establecimiento, ¿ya? Hay que mencionar que este programa se enmarca dentro de la agenda de energía que tiene el Ministerio y el Gobierno presente, del 2022 al 2026, específicamente en el eje 1, que se refiere al acceso equitativo y a la energía de calidad. ¿Ya? Dicho esto, y haciéndoles un mega resumen de lo que se trata el programa, podemos comenzar a hablar sobre nuestras bases administrativas. ¿Ya? Como tenemos el gran desafío de implementar 42 proyectos de acondicionamiento térmico, tuvimos que idear una metodología que nos pudiera y permitiera adjudicar varios establecimientos dentro de un mismo como llamado licitatorio. Para eso es súper importante que ustedes como oferentes entiendan ciertos conceptos básicos, ¿ya? El primero es el concepto de licitación, que es un proceso reglado mediante el cual la agencia da a conocer públicamente las bases administrativas y técnicas de proyecto de cada categoría de establecimiento. ¿Ya? Aquí hablamos de licitación, pero que no se confunda con una licitación de mercado público. Es muy parecida en términos de transparencia y de un montón de facultades que tiene nuestro proceso licitatorio, pero es un proceso licitatorio finalmente que se hace a través de una web, que es la web que les mencioné, mejorescuelas.cl, y está enmarcado en unas bases que definimos nosotros y en un proceso que se publica, como les digo, en esta web, no en mercado público. ¿Ya? Seguido, tenemos que entender cuál es nuestro concepto de categoría, ¿ya?
Esta es una clasificación que hicimos por establecimiento beneficiario según el presupuesto disponible asignado para cada proyecto, y tenemos 3 categorías entonces. La categoría 1 van a ser proyectos entre 70 millones y 400 millones. Categoría 2, entre 400 millones y 1.000 millones, y categoría 3, más de 1.000 millones. ¿Ya? Esto es súper importante porque dependiendo del tamaño de sus empresas, ustedes pueden ir haciéndole el seguimiento a los llamados de las diferentes categorías. ¿Ya? Entonces, hoy día estamos justamente celebrando una reunión informativa que pertenece específicamente a la categoría 1, donde se publicaron 9 proyectos con presupuestos entre 70 millones y 400 millones. ¿Ya? Seguido, otro concepto importante es el concepto del llamado. Es un proceso dentro de una categoría determinada de la licitación, en un marco definido y publicado de tiempo, mediante el cual se hace la convocatoria de ofertas para un conjunto de establecimientos detallados en el anexo A. En este caso, nosotros estamos viviendo el segundo llamado de la categoría 1. Hace un par de meses publicamos el primero, que tenía 3 comunas a licitar, ya se cerró ese proceso, y actualmente estamos en el segundo llamado, que es otro grupo de establecimientos, igualmente de categoría 1, donde los estamos invitando justamente a ofertar. ¿Ya? El detalle justamente de todos estos establecimientos de manera general lo van a encontrar en el anexo A dentro de la misma página web que les menciono. Este anexo A se define por la categoría y el llamado, en esta sigla C01L, en este caso 02, porque es el segundo llamado, y contiene, como les mencionaba, el listado del establecimiento, el detalle de las medidas a implementar por establecimiento, los links para poder descargar toda la documentación, el cronograma, los documentos, el presupuesto tipo o el anexo de la oferta económica que tienen que presentar. Ya más adelante les voy a explicar todo el tema de la documentación porque sé que es un poco como enredado, pero es súper importante que tengamos claro estos 4 conceptos. ¿Ya? Seguido, mostrarle un poco una ficha tipo. En este caso estoy mostrando la de la Escuela Básica Carabinero Isaías Guevara, que es el proyecto de Lota. Aquí la idea de estas fichas es un poco mostrar un resumen del presupuesto disponible, la categoría a la que pertenece el establecimiento, dónde se ubica el establecimiento, las intervenciones de forma general, y una vista como isométrica del establecimiento, señalado un poco los lugares donde se va a intervenir. ¿Ya? Estas fichas son importantes porque nos permiten como resumir y contextualizar un poco la intervención en cada proyecto, y estas fichas, como digo, las encuentran específicamente en la web de Mejor Escuela, y ahí, como señalo acá, en colegios beneficiados, ustedes van a mapa completo, y dentro del mapa ustedes pueden hacer clic en los diferentes como pines que hay en los lugares donde tenemos establecimientos, y se puede desplegar esta ficha que les va a entregar información sobre el establecimiento que les interesa según la localidad en la que se encuentran sus empresas. Así que los invito de todas maneras a navegar en esta página web, y en especial en esta como ruta que les comenté para llegar al mapa completo de establecimientos beneficiarios, a ver a cuál les interesa ir a postular, sea en este concurso, en este llamado o en las posteriores. Aquí un poco para hacer una bajada de, de qué se compone cada llamado y cada categoría, es súper importante dejarles claro que cada categoría tiene una base de licitación fija. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ahora que estamos viendo el llamado 2 de la categoría 1, es súper importante mencionar que las bases de licitación son las mismas que rigen y regían el proceso licitatorio del llamado 1 de la categoría 1. ¿Ya? Y asimismo, para la categoría 2, que tiene sus propias bases de licitación, y para la categoría 3, que son unas bases que están en elaboración. ¿Ya? Entonces, si estamos postulando actualmente a proyectos de categoría 1, porque mi empresa soporta proyectos hasta 400 millones, es súper importante que yo tenga claras las bases de licitación para todos los proyectos de categoría 1. ¿Ya? Dicho eso, aquí un poco la proyección estimada de lo que tenemos. En verde están marcadas las que ya publicamos, que sería el primer llamado de la categoría 1 fue Putaendo, Cabildo y Marchihue, que ya están cerradas. El primer llamado de categoría 2, que es un establecimiento de Maipú que está abierta, próxima a cerrarse. Y como les decía, hoy día estamos justamente celebrando la reunión informativa del llamado 2 de categoría 1, que se compone de 9 proyectos, que son Vicuña con Barbalá, Contulmo, Lota, Padre de las Casas, Quinchao, San Pablo, Los Lagos y Panguipulli. Hoy día específicamente vamos a ver los proyectos de Contulmo, Padre de las Casas, Quinchao y San Pablo. Solamente para que tengan como a modo de orientación, cuáles son las próximas licitaciones a publicar o llamados a publicar, va a seguir el tercero de la categoría 1, donde vamos a tener los establecimientos marcados en amarillo,
el llamado 2 de la categoría 2, que estaría Peñalolén, Alto Hospicio y Santiago, y después vamos a ir con el primer llamado de la categoría 3, que es un proyecto muy grande y emblemático, que es el de Ancud, para después cerrar con una última como tanda de licitaciones, que en este caso sería el llamado 4 de la categoría 1 con 3 establecimientos, el llamado 3 de la categoría 2 con Illapel y Tiltil, y vamos a cerrar con el segundo llamado de la categoría 3 de Lo Espejo. Todo esto debería suceder entre febrero y mediados de marzo, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. Algo importante que comentarles, que yo se los adelantaba antes, era el tema de la documentación. Sabemos que es como un poco complejo a veces de entender, por eso son importantes estas reuniones informativas, y quería como tratar de ordenarles y de estructurarles esta como solicitud de antecedentes, ¿ya? El primer cuadro que se ve son los documentos transversales a las 3 categorías. ¿Qué significa eso? Que yo los puedo presentar una sola vez, validarme como oferente, y luego cada vez que postule en cualquier llamado de cualquier categoría, solamente tengo que entregar los segundos grupos de documentos, como que ya no tengo que volver a entregar todo el primer paquete, que son estos documentos que yo llamo transversales a las 3 categorías. ¿Cuáles son estos documentos transversales? La declaración jurada de persona jurídica, la identificación del proponente y todos los antecedentes administrativos del oferente que se piden por base. Una vez que yo tengo como el OK de ese grupo de documentos, puedo ir a postular a cualquier llamado de cualquier categoría y solamente entregar los siguientes documentos que voy a mencionar. El segundo grupo dentro de esta jerarquía, como les decía, son los documentos para cada llamado. Actualmente es el llamado 2 de la categoría 1. Y por tanto, para este llamado, yo debería volver a entregar la declaración, el anexo 1B, que es la declaración jurada de conocimiento, la experiencia del oferente, con sus cartas de referencia, y un anexo que es súper importante, que es el 7, que son los establecimientos ofertados y la capacidad, ¿ya? Eso se debe entregar por cada llamado al que yo quiero participar. Hago como un inciso en el tema del anexo 7 sobre los establecimientos ofertados y la capacidad. Acá tenemos que tener súper en claro como oferentes que son dos conceptos diferentes: cuántos establecimientos oferto y cuántos establecimientos tengo como capacidad de realizar simultáneamente. Pongo un ejemplo. Postulo a 4 establecimientos. Me invento, como les decía, a Contulmo, Padre de las Casas y a San Pablo, pero resulta que solamente puedo hacer 2 paralelos, entonces declaro que puedo hacer 2. Esos 2 conceptos hay que diferenciarlos. Uno son los establecimientos que oferto, que pueden ser absolutamente todos los de la lista, pero a la vez tengo que declarar mi capacidad, que es decir, cuántos establecimientos puedo realizar de forma simultánea, ¿ya? Por último, en esta jerarquía hay como un tercer nivel, que son los documentos para cada establecimiento dentro del llamado. ¿Qué quiere decir esto? Como yo les decía en el anexo 7, si ustedes deciden postular ofertar 3 establecimientos, tienen que llenarme para cada uno de estos establecimientos este grupo de documentos, que es la carta GAN, el personal clave del equipo de trabajo, con su respectivo currículum vitae, y la oferta económica. Entonces, el último como paquete de documentos, que es el que yo llamo que es por cada establecimiento dentro del llamado, tengo que repetirlo X veces como establecimientos quiera ofertar, ¿ya? En el ejemplo que les puse, si quiero ir a Contulmo, San Pablo y Padre de las Casas, tengo que llenar 3 veces cada uno de esos documentos y entregarlos por separado para cada uno de ellos. ¿Ya? Esa es como la jerarquía en términos generales. Respecto al cronograma de cualquier llamado, pero en particular de tenemos todos estos hitos. Este llamado, el 2 de la categoría 1, se publicó el 19 de enero, y eso significa que estamos actualmente celebrando las reuniones informativas, hoy día 23 y mañana 24 para los otros 5 proyectos. Las visitas a terreno ya están calendarizadas para esta y la próxima semana. El periodo de consultas, que cierra el 9 de febrero, todos los jueves nosotros vamos a estar cerrando el formulario de consultas y publicándolo en la página web. Y el periodo de recepción de ofertas, que es hasta cuando se aceptan las ofertas, es el 18 de febrero. Y luego viene la adjudicación, que va a suceder desde el día 10º corrido, contado desde esa recepción de oferta, que es el 18 de febrero. O sea, a partir del 28 de febrero estamos nosotros adjudicando.
Dicho eso, me quería detener aquí un poco en las visitas a terreno. Los invito nuevamente a revisar la página web Mejor Escuela, entrar a licitaciones e irse específicamente a este cronograma de visita a terreno. Marqué en amarillo unas que están actualmente como modificándose, pero en particular para lo que respecta hoy día, Contulmo y Padre de las Casas tienen visita a terreno el 27 y 30 de enero y Quinchao y San Pablo el 31 y 27 de enero, para que ahí las agenden, las anoten según los proyectos que a ustedes les interese postular. Las visitas a terreno no son obligatorias, pero por nuestra parte siempre fue recomendado ir a las visitas. Respecto a los presupuestos disponibles, como les decía, estamos en categoría 1, por tanto son proyectos entre 70 millones y 400, y cada proyecto tendrá un monto máximo de licitación asignado. Acá se los enumero como rápidamente, sin embargo, dentro de cada proyecto y de cada como información y documentación referente al proyecto, en especial en el anexo A van a encontrar esta información. Por supuesto, no está de más repetir que las ofertas económicas que se presenten no podrán superar el monto máximo disponible. Para resumirles un poco la evaluación y adjudicación que se hace como en los proyectos de categoría 1, debo mencionarles que hay como una admisibilidad administrativa, que es la validación de la documentación para acreditación del oferente, que era lo que yo les mencionaba, que tienen que entregar como un set de documentos que una vez que queden validados se podrían saltar ese paso y pasar directamente a la admisibilidad técnica. En la admisibilidad técnica sí o sí tienen que entregar siempre la carta GAN, el personal clave del equipo de trabajo, la experiencia del oferente y la oferta económica. Y la evaluación se hace bajo 3 tablas. Primero se les va a evaluar la experiencia del oferente, luego se les evalúa el equipo de trabajo del cual solo se evalúa el jefe de proyecto y se evalúa seguido la carta GAN. De esas 3 cuadros de evaluaciones, los oferentes evaluados con un puntaje mayor a 60 puntos pasarán a la apertura económica y se adjudicará la oferta económica de menor valor. Todo esto está debidamente detallado en las bases de licitación, como les digo, de categoría 1. Aquí quería como detenerme a pasarles un video justamente de cómo se ve nuestra página web y cómo deberían navegar. Me interesaba que lo vieran porque me da la impresión de que hay muchos oferentes de repente como perdidos en el uso de la plataforma. Ahí fui a licitaciones y si ven en categoría 1 van a licitaciones de establecimiento y tienen las bases de la categoría 1 específicamente, los anexos editables, el primer llamado cerrado y pueden abrir el segundo llamado. Acá van a encontrar la información de todos los proyectos, pueden descargarlos todos, y los anexos 6, que son las ofertas económicas que tienen que llenar para cada uno de los establecimientos. El anexo A, que es el súper importante que descarguen, y el formulario de postulación. El formulario de postulación se despliega y solo recibimos ofertas a través del formulario de postulación. Es súper importante que lo tengan claro, no recibimos ofertas por correo electrónico. ¿Ya? Seguido tenemos como un foro de preguntas y respuestas, que es el que yo les mencionaba, que se responde todos los jueves. Ustedes pueden ingresar ahí la consulta y ver las respuestas todos los jueves. Se recomienda que las estén revisando. Tenemos el cronograma, los links a las reuniones informativas y las visitas a terreno. ¿Ya? Ahí lo paso un poco rápido, pero los dejo ahí como súper invitados a navegar en la página para que avancemos. Las fases técnicas. Aquí me detengo un poco a ver el tema de las fechas, que yo sé que es lo que les interesa mucho a los oferentes. Acá en la ejecución de los servicios tenemos que los contratos van a durar 440 días en cualquier caso y 625 días para proyectos con recambio cubierta. Ustedes se preguntarán por qué la diferencia. Es básicamente por la diferencia que hay en el periodo de operación o de garantía de operación que se pide para los proyectos con recambio cubierta, que será mayor. Por supuesto, cuando tenemos recambio cubierta, a nosotros nos interesa que esto quede bien ejecutado y por tanto lo ideal es que pasemos por lo menos un año sobre la ejecución de la cubierta para poder efectivamente en invierno acreditar o asegurarnos de que quedó bien la ejecución. ¿Ya? La vigencia del contrato es desde la reunión de inicio o el acta de inicio hasta el cierre completo del proyecto, incluida la operación, ¿ya? Y este contrato se divide como en estas dos partes, la amarilla que viene a ser desde el acta de inicio hasta el cierre de los servicios, que es básicamente la parte de implementación o de ejecución, que son 230 días,
Y después viene el periodo, como yo les mencionaba, de seguimiento de operación, que son 210 días para cualquier caso y 395 para proyectos con recambio de cubierta. ¿Ya? Acá es importante mencionar que dentro del plazo de ejecución hay un subplazo, que es el de implementación, que son para los proyectos de categoría 1 máximo 120 días, o sea, son 4 meses donde yo tengo que desarrollar el 100% de la obra. Haciéndole un zoom a estas como 3 partes, en la primera es súper importante mencionar que en la reunión de inicio se podrá solicitar el pago por adelantado de un monto no superior al 20% del valor adjudicado contra entrega de una garantía. ¿Ya? Entonces, los que quieran anticipo solo podrán pedir en la reunión de inicio este anticipo contra una garantía que se descontará de a 25% en los 4 primeros o los únicos 4 estados de pago que hay establecidos en el contrato. ¿Ya? Desde la entrega a terreno, los 10 días siguientes son el único periodo permitido para proponer ajustes o cambio alguno en las partidas del proyecto ya elaborado. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Yo tengo un hito de inicio, que es mi reunión de inicio, básicamente. Después de la adjudicación, pasan 10 días como máximo y celebro mi reunión de inicio. Y de ahí yo tengo 10 días para hacer la entrega a terreno. Una vez que tengo la entrega a terreno, tengo como 10 días máximo incorporar una solicitud de cambio de partida. En caso de que no quiera hacer cambio de ninguna partida porque me parece que el proyecto está cerrado y solamente lo quiero ejecutar, paso directamente a realizar la instalación de faena y a tener el 30% de material de la obra para lograr celebrar este hito, que es el de arranque de obra, donde comienza finalmente la implementación. ¿Ya? ¿Esto qué obedece? A dar la posibilidad de que en un plazo máximo de 30 días se pueda hacer algún ajuste al proyecto, porque se entiende que no todos los oferentes les acomodan los proyectos tal y como están ejecutados. Esto no significa que el oferente pueda hacer, en verdad el contratista, porque en ese momento ya no es oferente, sino que ya está adjudicado, no significa que pueda hacer cualquier cambio al proyecto, son solo en las partidas que nosotros autorizamos, o sea, declaramos que se pueden cambiar en las ET y posteriormente autorizamos en este periodo. ¿Ya? Aprobamos o rechazamos las solicitudes. Entonces, en términos concretos, yo parto mi obra acá, con el hito de arranque de obra, ¿ya? Y aquí se paga el 10%. Lo siguiente es, una vez que arranco la obra, el periodo de implementación está estructurado en máximo 4 estados de pago sujetos a pago según el porcentaje de avance declarado por el contratista y verificado por la inspección técnica de terreno. El último estado de pago deberá corresponder a la finalización de la totalidad de las obras, cuya acta de aprobación será el acta de recepción de obra. El cierre de servicio es el último pago y se hace con la aprobación de la documentación ASBIL que el contratista debe presentar junto a la capacitación y certificaciones si fueran necesarias. Entonces, todo este periodo de implementación, que dijimos de 120 días, se divide en 4 estados de pago, que se paga un 80% del valor del contrato, según los avances, porque el último 10 se reserva justamente, como decía el texto que les leí recién, en el cierre de servicio, que justamente es luego de haberles aprobado la entrega de la documentación ASBIL. Aquí se inicia el periodo de garantía o seguimiento de operación, que va a ser diferenciado si es que, como les decía, tenemos recambio cubierto o no, ¿ya? El periodo de operación o de garantía estándar durará 210 días y considera específicamente un periodo de seguimiento de operación de 180 días. A partir de la firma del acta de cierre de servicio, se inicia el periodo de seguimiento de operación, donde el contratista deberá hacer 3 visitas de mantenimiento y verificación de los sistemas y elementos instalados, teniendo un periodo final de 200 días hasta el cierre del proyecto. Entonces, se proyectan 3 visitas cada 60 días y luego tengo 30 días para cerrar el proyecto de forma completa y definitiva. En el caso de que tenga, como les decía, un recambio de cubierta, esto cambia a 365 días y lo que tengo son 4 visitas cada 90 días. Y luego 30 días para el cierre del proyecto de forma completa y definitiva. Este periodo de seguimiento de operación no tiene pagos asociados porque si se dan cuenta, con el inicio de la garantía se paga el último 10% y queda el 100% del proyecto cancelado. Esa es la información general y rápida, express, de las bases administrativas y técnicas
No sé si salieron por el chat algunas consultas que queramos como resolver ahora rápidamente. Sí, había una pregunta de Jorge Muñoz respecto a la validación del, me imagino que se refiere a los antecedentes que se entregaron para el primer llamado. Comentarle que ya estamos en revisión de su antecedente y de hecho debería salir entre hoy y mañana como el acta de solicitando subsanar como algunos documentos que faltan para alguna empresa, entonces para que estén atentos, igual le vamos a mandar un correo. Con eso, una vez que se valide en el formulario del llamado 2 vamos a publicar una tabla de la empresa que ya están validadas. Entonces, efectivamente debería coincidir, esperemos que coincida, digamos, con el cierre de la postulación a ese llamado. Yo creo que debería coincidir y ahí, insisto, en el formulario vamos a poner una tabla y si usted, la empresa está en la tabla, no es necesario que lo envíen de nuevo. Sí, Andrés igual preguntaba, me imagino que referente a lo mismo, si se entregaba antes de cada postulación o en la entrega de la propuesta. La respuesta es en la entrega de la propuesta. Entonces, si es que no postularon en el primer llamado, deberían entregar toda la documentación en el segundo llamado y validarse para el llamado siguiente, de alguna forma. O sea, como cada llamado o cada entrega de propuesta, como le llama Andrés, es una oportunidad para poder validarse, como lo mencionaba el Clem recién. Eso, yo creo que podemos seguir avanzando. Ahí le daría el pase al... otra pregunta de Andrés. ¿Es con inscripción No, RENAC participar en las propuestas? No, solamente en categoría 2 tenemos actualmente unos requerimientos de los registros nacionales de contratistas MIMBU y MOP, pero para este caso categoría 1 no es requisito, así que la respuesta es no. ¿Ya? Como les decía, le paso la palabra al Rodolfo, que es el profesional justamente encargado de presentarnos los dos primeros proyectos, Contulmo y Padre de las Casas. Ahí, Rodolfo, adelante, y si necesitas cualquier soporte nos avisas. Vale. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Rodolfo Pucci, como decía Camila, yo voy a ser el profesional inspector técnico de terreno de los proyectos de Contulmo y Padre de las Casas. Voy a presentar a continuación el proyecto de Contulmo. ¿Se ve? Creo que sí. Sí, se ve. Ya, como les comentaba, el proyecto San Luis de Contulmo está ubicado en la comuna de Contulmo. Es un proyecto, es un liceo. La Escuela San Luis de Contulmo tiene una superficie de un poco más de 1000 metros cuadrados. Está ubicado en Contulmo. Tiene una materialidad de albañilería confinada entre pilares de hormigón armado. El proyecto considera un mejoramiento térmico de envolvente y obras de conservación. Dentro del mejoramiento térmico de la envolvente, se incorpora 50 milímetros de AIPS en muros exteriores y 120 milímetros de lana mineral en el entretecho existente, además del recambio de ventanas existentes por ventana de doble vidriado hermético con marco de PVC. Por otro lado, también se consideran obras de conservación, principalmente la pintura de muros interiores y exteriores del pabellón intervenido con la rehabilitación térmica. El resto de la escuela recibe pintura por el exterior y por el interior. Así también se contempla el recambio de lámparas LED para las luminarias del pabellón intervenido. En esta lámina se encuentra un plano de ubicación y emplazamiento del liceo, además de la planta de primer nivel que es existente, y una imagen del render con la paleta de colores propuesta. Aquí se muestra un encuentro entre el pabellón a intervenir y un gimnasio colindante en esta zona de acá, que considera una solución constructiva tipo polygip de 60 milímetros. Además, por todo el contorno del pabellón a intervenir se debe realizar un dren de 50
50 centímetros de profundidad, 30 centímetros de ancho, para proteger la lluvia del revestimiento de EIFS. Por otra parte, aquí en un costado, se aprecia el detalle del encuentro de esquina de revestimiento y los machones de hormigón que confinan la estructura de albañilería, presente aquí en esta imagen, además de los materiales propuestos y necesarios en esta zona. En esta lámina se encuentran los detalles del encuentro del pabellón a intervenir con acceso al gimnasio. Además se demuestra el encuentro del corte constructivo y la aislación del piso. Aquí en particular se muestra el piso ventilado y cómo la aislación sobrepasa en este caso, el premarco de madera de 1x8, de manera de darle continuidad a la envolvente térmica y evitar así el puente térmico en este punto. Por otra parte, en el pasillo central de la escuela se contempla una lucarna en la zona central, en el cual se contempla la aislación del entretecho, 120 milímetros de lana de vidrio y 85 milímetros de lana de vidrio poliéster en los muros colindantes a esta lucarna. Así también, en esta lámina se aprecia la incorporación de aislación en la techumbre y cómo sobrepasa, en este caso, la línea del alero para darle continuidad a esta envolvente térmica y evitar así el puente térmico en esta zona, del alero y el encuentro de muro. Así también se ve la propuesta de aislación, cómo pasa en este caso el premarco de madera de 2x8. Así también aquí en esta lámina se muestra la paleta de colores propuesta, así como la indicación del recambio de ventanas a intervenir y puertas en las fachadas norte y fachada sur. También se tiene el plano de planta del recambio de doble vidriado hermético de las ventanas y puertas, contemplada en los accesos norte, sur y este en este caso. Así también se considera el recambio de todas las lámparas LED en todo el pabellón a intervenir en primer y segundo nivel, así como la propuesta de colores que se tiene. Por otra parte, dentro del plan de contingencia, se pretende trabajar en dos áreas. Primero, se trabaja en el área 1, primer y segundo nivel. En primer lugar, se va a priorizar la ejecución de los camarines y las aulas 4, 5, 6 y 7, así como las aulas 8, 9 hasta la 13, haciendo un total de 10 aulas, y posteriormente se va a trabajar en los servicios higiénicos, aulas de primer y segundo, aulas 1, 2 y 3, y aulas de segundo piso, total de 7 aulas. Posteriormente, como no puede haber interferencia entre estudiantes y la construcción misma, se va a trabajar en el área 2, considerando en primer piso los 2 camarines y aulas 4, 5, 6 y 7, y las aulas del 8 al 13, haciendo un total de 10 aulas en total. Asimismo, en el segundo nivel, las aulas de la 14 a la 17 y las aulas 1, 2 y 3. Con respecto al proyecto de Contulmo, a continuación voy a presentar el proyecto de Padre Las Casas. Bueno, la escuela del Enfuen está ubicada en la comuna de Padre Las Casas, a 20 kilómetros en particular de Padre Las Casas, y es una escuela pequeña, tiene alrededor de 300 metros cuadrados, es de un nivel, y la particularidad de esta escuela es que presenta una tipología constructiva tipo sociedad constructora, que está constituida por pórticos de acero distribuidos cada 3 metros.
proyecto a implementar se constituye de dos partes. Un mejoramiento térmico de envolvente y obras de conservación. El mejoramiento de muros exteriores incorporan 50 milímetros de lana de vidrio en tabiquería existente y 50 milímetros de poliestireno expandido entre un sobretabique de madera y revestimiento de fibrocemento. Así también se incorpora aislante térmico en la techumbre. Para esta solución se incorpora 100 milímetros de poliestireno expandido entre el entramado de techumbre existente y sobre esta se considera una plancha USB, además de un panel prefabricado tipo pole panel de 75 milímetros con revestimiento de zinc prepintado. Además, el proyecto contempla el recambio de ventanas por ventanas de doble vidriado hermético en el pabellón 1 y además el reemplazo de puertas con aislación térmica en aulas y cocina. Por otra parte, dentro de las obras de conservación, se deberá realizar lo siguiente: pintura en muros interiores y exteriores, reparación de pintura de cielos interiores y exteriores, recambio de estructura de pilares de madera y confección de un muro de protección en el pasillo cubierto en la cara sur, la incorporación de ventanas de aluminio en los servicios higiénicos. Actualmente no tienen ventanas, solo tienen una malla metálica que da protección a ellos, por lo tanto igual se considera recambio de ventanas en esa zona, recambio de equipos de iluminación de pabellón y servicio higiénico, y el recambio de todas las mantas de acero de los cañones de estufa a pellet, ventilación y calefón de cocina. Aquí se muestra una ubicación del plano de emplazamiento. La escuela está ubicada en un costado de la carretera de la ruta S51 a 20 kilómetros de la comuna de Padre Las Casas. Aquí también se ve un render con la intervención y los colores propuestos. En esta lámina se muestra el acondicionamiento de muros exteriores del pabellón 1, considerando además el corredor techado que se encuentra ubicado en la cara azul del establecimiento. Así también se encuentra asociada la simbología al recambio de ventanas y puertas. Aquí se presentan las elevaciones de la fachada norte y fachada sur, mostrando las intervenciones asociadas a estas. Se visualiza la incorporación de lana de vidrio y EPS en muros, además del recambio de las ventanas por doble vidrio hermético con marco de PVC. Y también la elevación sur muestra el área que considera la incorporación de ventanas monolíticas con marcos de aluminio, puertas de aluminio y recambio de pilares de madera y la confección de muro en toda la extensión del pasillo. Aquí se muestra una planta de techumbre que indica la ubicación de los cañones, en particular de la estufa a pellet, y la ventilación y calefón existente en la cocina. Además se muestra un detalle del encuentro de estos cañones con la solución de techumbre. En esta lámina se muestra un detalle constructivo de los materiales que componen las soluciones, tanto de techumbre como de muros perimetrales y ventanas. Para dar continuidad a la aislación térmica de la envolvente, se contempla desplazar la nueva ventana hacia el plomo exterior, utilizando para ello un premarco de madera de pino insigne de 1×8, con el fin de evitar los puentes térmicos generados por los pórticos de acero. En el siguiente plano se muestran los tipos de ventanas y puertas a recambiar. Se considera la incorporación de ventanas fijas, ventanas proyectantes y ventanas de corredera, además de la reja existente en la sala de computación que deberá retirarse y reinstalarse una vez terminados los trabajos. En la siguiente lámina se muestra un corte constructivo de los muros de la envolvente correspondientes al pabellón A. Aquí en ambos cortes se aprecia cómo se desplaza la ventana hacia el promo exterior, evitando así el puente térmico de la estructura de la sociedad constructora. Y además se muestra el detalle de los materiales de muro que colindan con el pasillo techado exterior. Por otra parte, se considera un mejoramiento al pabellón B. Pabellón B se le denomina al baño que está en un costado del pabellón A, consistente en la incorporación de ventanas de aluminio en vanos existentes, ventanas de aluminio de vidrio simple, ya que actualmente se tienen rejas sin ventanas. Así también se considera la pintura
de muros exteriores e interiores de este pabellón. En esta lámina se muestra un corte de detalle constructivo del aula 2 y de los materiales e intervenciones consideradas en el proyecto, tanto en el interior de las salas como en el pasillo techado colindante a la fachada sur. Aquí también se ve el pasillo, la propuesta de pasillo techado y el muro asociado a este pasillo. Además, el proyecto considera el recambio de focos e iluminación por iluminaria LED en pabellones A y B. Además, en pabellones A se considera el recambio de todas las canalizaciones sobrepuestas existentes por una tubería de acero galvanizado tipo EMT, quedando a la vista como terminación. Aquí en esta lámina se ve la propuesta de diseño de la fachada con la siguiente paleta de colores en una tonalidad azulina. Además, en un costado, en la fachada oeste, en este sector en particular, hay actualmente una sala de basura y una instalación para albergar el cilindro de gas, la cual deberá ser retirada y reinstalada una vez terminados los trabajos. En este sector también, justo a la salida donde está propiamente tal la sala de basura, sale una tubería de cobre de media pulgada, la cual alimenta el calefón, y con la cual se deberá tener especial cuidado para no interrumpir el servicio durante el periodo de los trabajos. Aquí se ve unos renders, donde se ve también la carretera en un costado, el entorno y los colores propuestos. Por otra parte, dentro del plan de contingencia, se prevé de la siguiente manera, considerando la priorización de ciertas zonas. En un inicio, en primer lugar, se deberá intervenir el área 1, incluyendo la cocina, comedor y aula 1, y parte del corredor. Posteriormente, una vez entregado esta área, se procede a intervenir el área 2, incluyendo el aula 2, sala de profesores y parte del corredor. Posteriormente se interviene el área 3, incluyendo la dirección, biblioteca y corredor. Por otra parte, el pabellón B, correspondiente a los baños, los que reciben pintura exterior e interior, instalación de ventana de aluminio y equipo de iluminación. En este pabellón se solicita que los trabajos se realicen a partir de las 4 de la tarde, que es el horario donde terminan las clases, debido a que no se pueden interrumpir los servicios higiénicos durante el periodo de clases. Muchas gracias. Gracias, Rodolfo. Seguimos entonces con Dayana. Te doy el pase, Dayana, para que terminemos con los otros dos proyectos que nos quedan. Establecimientos de Quinchao y San Pablo, en conjunto con Yasna Vargas, que será la supervisora de terreno. Vamos a... Ustedes me comentan si se ve. Y se ve. Ya. Perfecto. Lo primero comentarles que estas presentaciones son de carácter referencial, ya que toda la información la van a poder encontrar de manera detallada, tanto las especificaciones técnicas, itemizados, anexos, en la página mejorescuela.cl. Vamos a comenzar con la Escuela Teresa Cárdenas de Quinchao. Bueno, los temas que vamos a revisar rápidamente es el proyecto a implementar, el plan de contingencia y el monto de licitación. Aquí hay imágenes del establecimiento para que tengan una referencia de cómo es espacialmente. Y otras fotos interiores, como del hall central, los tipos de techos, tanto horizontales como inclinados que posee, y los detalles de humedad que presenta tanto de filtración en los muros y en ventanas. El proyecto contempla, en primer lugar, el mejoramiento térmico de la totalidad del envolvente.
En muros exteriores, tabiquería de madera, con lana de vidrio, poliestireno expandido y revestimiento de tinglado de fibrocemento. En techumbre se hace la diferenciación entre aislación de cielos horizontales mediante lana de vidrio y la instalación de aislante térmico en cielos inclinados de poliestireno expandido y lana de vidrio. Además, se considera la renovación total de la superficie vidriada de DBH y el recambio también de las puertas. En cuanto a las obras de conservación, se considera la limpieza y ejecución de drenaje a lo largo del perímetro de los muros exteriores del pabellón A y C. Renovación de bajadas de agua lluvia, canaletas con sus respectivos sellos, suministro y ejecución de pinturas tanto exteriores como interiores, además de la instalación de cornisas y guardapolvos. Provisión e instalación de artefactos y accesorios para el baño accesible y finalmente la renovación de luminarias LED. Aquí hay un plano de ubicación de la isla de Quinchao y aquí tenemos la planta o los pabellones en los cuales vamos a empezar a entender el proyecto, que es la crujía central, que va a ser el pabellón A, el pabellón B, que corresponde al casino y cocina, y el pabellón C, que es el sector de párvulos. Aquí tenemos una planta global de las intervenciones a realizar en el establecimiento. Como pueden ver, en color verde está todo lo que se considera para el despeje y drenaje perimetral del establecimiento. También se pueden visualizar todo lo que es la renovación del revestimiento exterior total del establecimiento, además de las ventanas. Se observan en esta planta también las intervenciones de muros y cielos. Lo mismo para el piso 2 del pabellón A. En cuanto a las cubiertas, solamente en este proyecto se considera la renovación de los sistemas de agua-lluvia, que tiene que ver con las bajadas, las canaletas y sus respectivos sellos. Encontramos la solución tipo de los muros, que considera el revestimiento exterior de tinglado, una barrera hidrófuga, estructura de pino, aislación de poliestireno, la placa de OCB, una cámara de aire, aislación de lana de vidrio, la barrera de vapor y el revestimiento interior, que es que se mantiene el existente del establecimiento. Lo único que se hará en las caras interiores de las salas va a ser su conservación, aplicación de pintura, empaste si es necesario. La solución para cielos, tenemos los cielos horizontales y los cielos inclinados. En los cielos inclinados se considera en las vigas que están a la vista la instalación de una estructura de madera de pino de 2x2, en las cuales se va a fijar una volcanita y posteriormente a ello se va a fijar todo lo que tiene que ver con la barrera de vapor, la aislación de los cielos de poliestireno expandido. Luego viene el cielo existente, se mantiene la aislación existente con su respectiva estructura. En cuanto a los cielos horizontales, se considera la implementación de gateras para poder dar curso a esta renovación y considera 2 capas de lana de vidrio de 80. Aquí podemos ver algunas elevaciones de cómo se vería el establecimiento y como pueden ver, también se considera la renovación de toda la superficie vidriada y renovación de puertas. Aquí tenemos unos cortes donde también se pone énfasis en la continuidad de la aislación, tanto de muros como de cielos. Y ahí se puede ver finalmente más en detalle la aislación que va por los cielos inclinados, retorna hacia los cielos horizontales y los revestimientos de los muros exteriores verticales. Aquí hay algunas imágenes referenciales de cómo debería quedar el proyecto. Y en cuanto al plan de contingencia, se va a abordar a través de 4 etapas. La primera etapa tiene que ver con el pabellón A, que es el principal, donde se encuentran la gran mayoría de las salas de clases. Entonces, en una primera etapa sería el primer nivel de pabellón A, en una segunda etapa el segundo nivel del pabellón A.
en una tercera etapa el casino y comedor, para finalmente terminar con el sector de párvulos. Entendiendo que los alumnos van a estar en clase, es de suma importancia poder coordinar de la mejor manera la división de estos espacios para permitir la circulación de los alumnos, pero también a la vez garantizar el funcionamiento de la obra. Entonces, a modo de resumen, tenemos el acondicionamiento térmico de muros exteriores, de cielos, renovación de superficie vidriada, además de obras de conservación que tienen un presupuesto de 333 millones de pesos. Bueno, luego está la Escuela Villa Caracol de San Pablo, que también vamos a revisar el proyecto, el plano de contingencia y el monto de licitación. En primer lugar, el mejoramiento térmico considera la totalidad del envolvente. En muros exteriores también es una solución muy similar a la anterior, que tiene que ver con la tabiquería de madera, con lana de vidrio, poliestireno expandido y revestimiento de tinglado de fibrocemento. En la aislación térmica de techumbre solamente presenta cielos horizontales, por lo tanto se va a condicionar mediante la instalación de lana de vidrio. En este establecimiento hay uno de los pabellones que posee piso ventilado, que también se considera aislación térmica a través de EPS. Y para superficie vidriada también se hará la instalación del doble vidriado hermético. En cuanto a las obras de conservación, se considera limpieza y ejecución de drenaje a lo largo del perímetro de los muros exteriores del pabellón A y C, recambio de cubierta del pabellón A y C. Se considera la implementación de un sistema de evacuación de aguas mediante la instalación de bajadas de agua lluvias, canaletas con sus respectivos sellos. Además, suministro y ejecución de pinturas, tanto exteriores como interiores, instalación de cornisas y guardapolvos. Retiro y reposición de protección de algunas rejas de seguridad que específicamente están en los recintos de computación, bodega y oficina del director. No es en la totalidad del establecimiento. Y en este pabellón se considera también retranqueo y renovación de puertas interiores. En cuanto a las medidas activas, el recambio de luminarias LED. Aquí está la planta de emplazamiento y como pueden ver está compuesta por 3 volúmenes. El pabellón A corresponde a las salas de clases, el pabellón B a los baños y el C al casino y comedor. Aquí hay unas imágenes de cómo se ve exteriormente el pabellón de las salas de clases, que sería nuestro pabellón A, y interiormente. Y también tenemos la planta donde se ve este drenaje, ¿cierto? Y limpieza perimetral, que como pueden ver no es en todas sus caras, sino que solo en 2. Se considera la aislación y renovación del revestimiento exterior, pintura de muros interiores, el retranqueo de las puertas y obviamente la confección del tabique para poder darle soportes a ella y la instalación de una nueva puerta vidriada en el exterior. De la misma manera, se va a instalar la aislación a través de gateras y en este caso se va a hacer la renovación del pabellón A de techumbre, por lo tanto se va a poder instalar de manera como exterior la aislación. También tenemos acá el cambio de cielos que tienen que ver con los cañones de las estufas, que son los que hoy día presentan filtraciones. Solamente se considera la renovación de esa parte de los cielos, el resto solamente contemplan trabajos de conservación que tienen que ver con pinturas, además de la instalación de equipos de iluminación LED. Aquí está lo que les comentábamos, la renovación de la cubierta, de las bajadas de aguas, canaletas y obviamente la cumbrera. Aquí tenemos un corte referencial de los trabajos que se van a realizar en este pabellón. Y los detalles constructivos que van en la misma línea del establecimiento anterior, que van con el tinglado exterior, la barrera hidrófuga, poliestireno expandido, la placa de OCB, la lana de vidrio, barrera de vapor, y se conserva obviamente la estructura de madera interior. Además se hace un sobretabique, ¿cierto?, para poder poner toda la aislación. Y el revestimiento interior también en este caso se conserva. En cuanto así es que hubieran algún tipo de detalles, es empaste, pintura, y no se considera su cambio total interior. Lo mismo para acá, en cielos, el mismo tipo de solución,
que considera 2 capas de lana de vidrio. Aquí tenemos el pabellón de baños. En este caso no se considera la aislación térmica de este pabellón, solamente se contemplan trabajos de conservación. De conservación nos referimos a pintura interior y pintura exterior. Son los únicos trabajos que se van a hacer en este pabellón. Y finalmente tenemos el espacio de casino y párvulos. Todo lo que está acá corresponde a la cocina-comedor. Y esta sección que está acá es el espacio adosado que se construyó de párvulos. Como pueden ver, el pabellón de cocina y comedor tiene sobrecimiento y el sector de párvulos es un piso ventilado. Hacemos esta diferencia ya que se va a necesitar aislar térmicamente el suelo. Aquí podemos ver un detalle constructivo de la solución, donde el envigado de piso se le adosan una estructura de madera, un listoneado para poder instalar las placas de OCB y luego todo lo que es la aislación térmica. Aquí tenemos una imagen de los 3 pabellones en los cuales se va a trabajar y de la imagen objetivo de cómo se deberían ver. Esto sería sala de clases, baños, cocina, comedor, sala de párvulos. Bueno, la Escuela Básica de Villa Caracol tiene un presupuesto de 282 millones y como ustedes bien saben, tiene mejoramiento de la envolvente de muros exteriores, de techumbre, piso ventilado, superficie vidriada y también incluye todas las obras de conservación que ya les hemos comentado. En cuanto a su plan de contingencia, contempla 3 etapas. La primera es trabajar el pabellón de las salas de clase, luego se considera los baños y finalmente el comedor, casino y sala de párvulo. En este caso contamos con una sede que está al lado del establecimiento, el cual va a proveer de los servicios higiénicos para los estudiantes, por lo tanto no deberían haber inconvenientes para la implementación del plan de contingencia y poder realizar los trabajos mientras los niños estén en clases. Muchas gracias. Gracias, Dayana. Este es el momento para hacer consultas técnicas de los 4 proyectos, por si quieren, en el chat. De todas maneras, les reiteramos, por favor, anotarse en el formulario de asistencia y también les compartí el link donde pueden entrar directamente a donde está la publicación de la licitación, ¿ya? En caso de que no la hayan visto antes. Para responder a Grupo Stalk respecto a lo de UTP, dice, existe un documento tipo para UTP, es lo único que no nos queda claro. Para responder a ello, se acepta la UTP, ahí les pido que revisen bien las bases, hay todo un capítulo dedicado a UTP dentro del capítulo de antecedentes del oferente, toda la documentación que tienen que entregar como UTP y después toda la documentación que tienen que entregar cada una de las empresas que conforman la UTP. Solo hacerles como el alcance de que tanto el anexo 2 como el anexo 5, en caso en ir como UTP, tienen que entregarlo como duplicado, uno por cada empresa, que es el anexo 2, la identificación del oferente, y el anexo 5, que es la experiencia del oferente. Esos 2 tienen que ir como por separado por cada empresa que conforme la unión temporal de proveedores. Está todo debidamente explicado en las bases de todas maneras, y cualquier consulta las podemos recibir, como les digo, por el foro que está disponible en la página web. Así que con eso, si no hay más consultas, damos por terminada la reunión. Muchas gracias a los asistentes y quizás muchos nos veremos mañana en la reunión a las 4:30 de la tarde para revisar los otros 5 proyectos que tienen este llamado. Así que nuevamente agradecer y nos vemos mañana. Chao, chao.